12 y vamos a dar inicio del día de hoy. Va en el sentido de retroalimentar, de discutir, más que retroalimentar. Ya la retroalimentación ya la inicié cuando les devolví sus materiales y como pues ya lo conocen ustedes, ¿no? Yo utilizo la clave del semáforo para hacer las observaciones. Si está en verde, quiere decir que es correcto, que está bien. Hay varios tonos de verde, ¿no? Hay algunos que es correcto, pero quizás no aplica para esa respuesta, por eso está en un verde, en un tono de verde claro. Y hay otros en donde sí, está en negritas y en verde, quiere decir que es correcto. Lo que encuentran ustedes en amarillo es la preventiva. Aquí hay problemas, vamos a discutir por qué está esta respuesta. Y el rojo, prácticamente solamente marqué en rojo los problemas de ortografía, porque es necesario que aún cuando sea el taller de métodos y técnicas tengamos, yo debo seguir haciendo hincapié en cómo escribir correctamente sin faltas de ortografía. Y es lo que he marcado en rojo. En las respuestas, ahorita lo vamos a ver, que dejé el mismo color con el que lo enviaron, quiere decir que quizás no están totalmente acertadas, pero pues no pasa mayor problema, ¿no? Y todo, ahorita lo vamos a ver, todo se debe a que no di la interpretación, la indicación correcta. Muy bien, ya vieron, estoy utilizando la misma presentación de la sesión anterior. Lo único que quiero es que retomemos en esta lámina, en el punto 1, donde hablamos de los tipos de gráfica. Ya sabían ustedes que hay histogramas, gráficas de barras, sectoriales, está el polígono de frecuencias. Las gráficas, habíamos puesto gráficas de dispersión, pero también se llaman diagramas de dispersión y de tendencia. La vez pasada no estaba en esta lista la gráfica de caja con valores externos, o sea, la gráfica de caja y bigotes, pero ya la habíamos visto en otras ocasiones, ya habíamos discutido cuál era, cómo surge, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada elemento de esa gráfica de caja y bigotes? Y ahí está, ese es el nombre correcto, o al menos es el nombre que aparece en el Daniel, aunque lo más común es este de caja y bigote. También ya habíamos hablado en alguna ocasión de las gráficas de percentiles y cuartiles y que las encontraron en esta galería de ejemplos que puse para la actividad. Y hay otra que también es una gráfica de distribución de frecuencia, pero es muy particular. Se llama despliegues de tallo y hojas. No la hemos visto y la explicación es muy sencilla. Hace muchos años, llevé la especialidad de estadística y en esa época todo lo que aprendía quería ponerlo, pues es lo que se llama el aprendizaje significativo, ponerlo a disposición de mis estudiantes. Pero realmente estas gráficas de despliegue de tallo y hoja son tan raras
en los artículos que leemos, prácticamente no se aplican, ¿no? Aparecen en los libros como pues que existen, y entonces después de 2, 3 años de estarla aplicando, pues desistí. Nada más que es necesario que ustedes sepan que existen esas gráficas que se llaman despliegues de tallo y hojas. También hay otras de las cuales no he hablado y ahorita voy a decir por qué. Aunque si mal no recuerdo, Moisés en algún momento habló de las gráficas de probabilidad acumulada. En estas gráficas de probabilidad acumulada hay una que se llama de ojiva y que corresponde a una forma de graficar la sobrevida. Y les voy a presentar 2 ejemplos para que entiendan por qué se llama ojiva y por qué es una gráfica de probabilidad acumulada. Todo lo demás ya lo habíamos visto la sesión anterior, es la misma diapositiva, excepto lo que marqué en negritas. Y entonces aquí les presento 2 formas de presentar la gráfica de tallo y hoja, que es una gráfica de distribución de frecuencias. Entonces, es la gráfica, lo que se pretende ilustrar mediante la gráfica es el número de hermanos. Y entonces en el tallo se ponen las categorías. 0 hermanos o hermanas, 0, 1, 2, 3, hasta 7. Y luego las hojas corresponden a las frecuencias con que aparece cada una de esas categorías. Y puede quedarse así como lo ven en la tablita, que realmente no es una gráfica, sino es una tabla, pero así aparece en los libros como una gráfica de tallo y hoja y aparece esa. Y tenemos esta otra, que si ustedes se fijan, casi es una mezcla ahí de pictograma con una gráfica, aunque regularmente se pone un cubito o una figura geométrica para dar cuenta de las frecuencias. Esta, ya les digo, en algún lugar la van a encontrar, pero más como ejemplo que ilustra al tipo de gráfica que un uso aplicado real. Y estas curvas, estas gráficas de distribución acumulada, sí las van a encontrar y son bastante frecuentes cuando en cierto tipo de literatura. En particular, la literatura que se refiere a problemas neoplásicos. Y no las vamos a ver en el curso. Y aquí hay estos ejemplos. El que está acá en el recuadro rosa, en el inferior izquierdo, vean la forma que tiene. Son tres, está ilustrando la sobrevivencia con 3 tipos, 3 categorías, y vean la figura que adopta y por eso se le llama de ojiva. Pero regularmente es más frecuente presentarlas como la ven ustedes en el primer recuadro. Se llaman gráficas de sobrevida de Kaplan-Meier, que son 2 autores, y las anotan como ven ustedes, ahí están señalando dos categorías. Regularmente son hombres o mujeres, o bien tipo de cáncer o estadio del cáncer al momento del diagnóstico, ya se aparece. A diferencia de las frecuencias acumuladas que estamos con mayor, como la vemos de manera más frecuente o tenemos una idea más clara de las frecuencias acumuladas, esta es regresiva, porque las frecuencias acumuladas va desde 0
hasta el máximo que tengamos, y acá es unas frecuencias acumuladas, pero regresivas. Empiezan con el 100% y van reduciéndose hasta que alcanzan el cero. Algunos no lo alcanzan. Ven ustedes la otra curva de la que tiene el título curvas de sobrevivencia o supervivencia, son lo mismo. Ahí está diferenciada por hombres y mujeres, es una gráfica suavizada, no tiene las cuadraturas que aparecen en Kaplan-Meier, las primeras que les mencioné, y la que está en el recuadro, en el último recuadro, pues son la misma gráfica, solamente que en vez de utilizar colores para diferenciar, pues utilizan otras figuritas. Les digo, este tipo de curvas de supervivencia, hasta donde yo recuerde, no se aprenden o no están en los contenidos de ninguno de los talleres de métodos y técnicas de investigación. Si bien hubo algunas tesis que se aplicaron y son muy ilustrativas, se usan mucho. Ya les dije en qué contexto, aunque también hay para otro tipo de tratamientos, ¿no? Para valorar cómo les fue el tratamiento. ¿Alguna pregunta? Entonces les voy a pedir que tengan a mano o que recuerden sus reportes, lo que me enviaron de reporte. No le puse número, pero sigo el mismo orden. La primera es la 1, 2, 3 hacia abajo. Y estoy anotando el título correcto que debería aparecer. Por ejemplo, todos los equipos hablaron de la esperanza de vida y señalaron que era según sexo o por hombres y mujeres, pero no anotaron que era esperanza de vida al nacer, y ese era el nombre de la variable que estaba anotado al pie de la gráfica, ¿no? Ahí les puse. Sí, la variable en estudio es esperanza de vida al nacer. Así es de completo, porque hay otras esperanzas de vida que se hacen sobre la marcha. Por ejemplo, ahorita si ustedes buscan, hay tablas actuariales en donde aparece la esperanza de vida que tienen ustedes al momento de contar con los años con que tienen ahorita. En 21, 22, pues ahí ya está el cálculo de la esperanza de vida. Igual para mí, cuando yo nací, mi esperanza de vida era de menos de 50 años. Entonces yo estoy viviendo de más. La esperanza de vida que tengo ahorita con mi edad, todavía chispas, tengo como 17 años de esperanza de vida. Entonces por eso hay que anotar justo en qué corte del tiempo corresponde esa esperanza de vida. El tipo de gráfica podría ser un histograma o un polígono de frecuencias. Y como ustedes, la mayoría no hubo problema ahí, son elementos, es un análisis bivariado, nos permite hacer un análisis descriptivo bivariado. ¿Cómo pueden distinguir con el puro título el tipo de análisis que estamos presentando? ¿O cómo decidieron ustedes identificar si era univariado o era bivariado? ¿Qué criterio utilizaron? Estoy preguntando.
A ver, David, ¿cuál es el criterio que utilizaron en tu equipo para decidir si era análisis univariado o bivariado, al ver a la gráfica o al ponerle el título? Al ver la gráfica, vamos de la población y las variables. Exactamente. Cuando identificamos las variables, vemos si hay solo una variable con 20,000 categorías o son dos o más variables, porque puede haber dos o más variables. Hay algunas gráficas que ustedes ven que hay más de una variable. Muy bien, entonces las variables, el número de variables. Y en el título, porque bueno, el título lo pusieron ustedes, pero en el título ya habíamos platicado, así como dijimos, en el título de una investigación deben aparecer las variables, así también cuando elaboramos el título de una gráfica, debe aparecer el contenido, y el contenido son las variables, y tendremos que hacer referencia a las variables que están dentro de esa gráfica, en el contenido de esa gráfica. O bien de una tabla, podría ser una tabla. Entonces recuerden que la variable tiempo, a menos que sea solamente un corte, ¿no? 2020, entonces ya no son dos, es el momento, es la fotografía, es el transversal del 2020 o del 2021, pero si hay dos o más periodos de tiempo, es que ahí tenemos un comportamiento diferente de la variable y tenemos que identificar. Muy bien, entonces ya hay alguna pregunta respecto a los resultados. Estos son los resultados, digamos, correctos que debieron ustedes haber anotado. Ahora, con relación al tipo de análisis, cuando platicamos sobre los objetivos de la investigación, les había comentado que el objetivo general es el de mayor nivel intelectual que se pueda aplicar. Y entonces, el primer nivel, el más básico, es el descriptivo, decir cómo son las cosas, cómo son las situaciones, cómo es el fenómeno. Y ese es el nivel básico. Solamente se describe. Es así. Hay tantos colores, es de tanto tamaño, es rugoso, es liso, la superficie es de tal. Solamente ese es el elemento. No hay dos para comparar. Desde que hay dos, implica que comparemos. Y entonces, cuando anotamos comparativo, por fuerza pasamos por el nivel descriptivo. No tenemos que decir es descriptivo y comparativo, no. Si llegué a comparativo, es que pasé por descriptivo. O sea, yo no paso a correr si antes no aprendí a caminar y si antes no me puse de pie, como analogía. Entonces, vean ustedes que en las gráficas que les presenté, solamente dos se quedaban en el puro nivel descriptivo. Uno era la gráfica 3, donde aparecía el porcentaje de idiomas en una gráfica sectorial,
Y la última gráfica, la de la distribución mundial de la riqueza, establecida por Quintiles, en donde pues está ahí a nivel descriptivo, solamente podemos describir. Sin embargo, pues podemos avanzar y no quedarnos solamente. La intención es describir, ¿no? La intención de esa gráfica es descriptiva. Pero podemos hacer comparaciones entre las categorías. Pero regularmente las comparaciones son entre dos grupos, dos regiones, dos épocas distintas, y por eso es que quedan en ese elemento del tipo de análisis puramente descriptivo. ¿Hay alguna pregunta al comparar lo que ustedes anotaron con lo que estamos viendo en la tabla? ¿Algo donde no estén de acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Nadie tiene algo que reclamar? ¿Alguien que tenga una opinión diferente, Moisés? Pues estoy checando la retro de nuestro trabajo y pues sí, considero que está bien como usted lo está planteando. Sí te pregunté a ti, Moisés, porque tu pensamiento es un poco, no se apega, ¿cómo le llaman los psicólogos? Es un tanto divergente tu pensamiento, tienes mayor amplitud para pensar en ciertas cosas, de verlas de diferente manera, por eso es que te preguntaba a ti, igual a Gregorio, ¿cómo lo ves, Gregorio? ¿Sí? Hay muchos verdes en sus trabajos. Bien, continúo. Bájale volumen, campeón. Entonces acá, ya en el último ejercicio que tenían, o la última actividad que debían realizar, yo anoté una breve descripción de la gráfica, cuando en realidad yo estaba esperando una interpretación, por eso lo puse ahí en letra pequeñita, porque en algún momento de elaborarla era descripción e interpretación de la gráfica. Son dos situaciones diferentes. Sin embargo, fue entendida de forma diferente. Hubo quienes hicieron la pura descripción de la gráfica y hubo quienes hicieron interpretaciones. Y entonces, y vean nuevamente, en estas interpretaciones son las tres interpretaciones que pusieron. Una es las diferencias es porque algunos equipos se apegaron justo a describir lo que aparecía en la gráfica. Por eso en el último dice, en esta gráfica de puntos,
pero no existen las gráficas de puntos. Y entonces, vean y hablan ya elementos de interpretación, guarda correlación. Ahora el otro descriptivo es que va aumentando y todos se dieron cuenta de esta situación. Sin embargo, en el equipo 2, el equipo que está en medio, pues hicieron el elemento comparativo, que somos las mujeres quienes tenemos una esperanza de vida mayor que los hombres. Y en otro, en el primer equipo, vean que también hacen comparaciones, pero en función de los cortes de tiempo. Entonces vean ustedes la riqueza que nos ofrecen las gráficas. Las gráficas, como lo anoté en una de las primeras diapositivas, nos permite presentar de manera sintética una gran colección de datos y van en función de la intención que queramos dar. Un punto que me he encontrado que anotan ustedes es que la gráfica analiza, no jóvenes. En la gráfica presentamos los datos. Quienes hacen el análisis son quienes investigan, son ustedes, soy yo cuando retomo. Aunque en la mañana estaba leyendo unos reportes muy interesantes en donde están utilizando modelos de Big Data, o sea, esa nueva experiencia humana de tener miles de datos y que están analizados. Ahora sí que ahí vienen las computadoras con esa supuesta inteligencia artificial, pero no es inteligencia de la máquina, sino es la capacidad de las personas que la programaron para hacer todos esos análisis. Y ahí sí analizan ellos, las máquinas hacen el análisis y te dan las pistas. Finalmente la interpretación pues es de quienes estamos a cargo de esa generación de datos. Entonces, recuerde, las personas, los investigadores son quienes analizamos los datos. Los programas electrónicos los procesan y en ese procesamiento podemos utilizar gráficas para mostrar de manera sintética toda esa información. Y vean ustedes la variedad de interpretaciones que se pueden dar. Y ya les decía en algún momento, lo que nos guía para no perdernos en esto es la pregunta de investigación. O bien es el objetivo específico que esperamos lograr al presentar esa gráfica, ahorita que estamos analizando gráficas, o bien al presentar esta tabla. Y también, no olviden, al utilizar pictogramas. Los pictogramas aparecen cada vez con mayor frecuencia porque igualmente, otra vez, ¿no? El ingenio, la creatividad de nuestra mente humana, que nos dice es que sí, a veces es fastidioso estar viendo números y puntos y curvas. Es más lúdico, es más estético presentar los pictogramas y quedan a lo mejor estas imágenes más grabadas en nuestra memoria, porque quizás podamos quedarnos grabadas muchas imágenes de gráficas de barra, pero cuando las barras están representadas por personas o por espigas o por frijoles, entonces ya podemos recordar con mayor precisión de lo que queremos hablar. Entonces vean ustedes, esa es la descripción de la gráfica 1. Otra vez en la gráfica 2.
Lo que no se vale, jóvenes, es sacarnos datos de la manga, hablar de algo que no existe, que no está presente en la gráfica o la tabla. Y bueno, acá debía haber marcado en amarillo este aparente aumento. ¿Es aparente lo que la gráfica nos muestra? ¿Se las vuelvo a presentar o ya la tienen, ya la visualizaron? Acá está en la gráfica. Hay un aparente incremento o los datos que nos proporcionan está dando cuenta de que hay un aumento. ¿Les escucho? Pues, Ya no escuché. sí hay un aumento, no es aparente, sí. Así es. No es aparente, es real. Es real, ahí está el incremento. Bien, sigo. ¿Se ve bien en esta forma o para no estar, para poderme mover entre regresar a la pantalla donde veo sus nombres y veo quién responde o, o, o la pongo en presentación para que se vea mejor? Yo creo que así se ve bien, sea más dinámico. Bien. Entonces, si ahí vamos en la gráfica 3, acá está la gráfica 3. Entonces, el primer equipo pues hace una descripción de la gráfica. Es una gráfica de sectores, pero a ver, ¿son 12 variables o son 12 categorías? ¿Cuál es la variable? Pues la variable sería el idioma, ¿no? Exactamente. Y las 12 son las categorías. 11 con nombre propio y otra gran categoría que lleva a todos los demás que engloba a otros. Fíjense, ahorita que lo leí fue que me di cuenta de que había una dificultad allí. Y luego, como les señalaba, no podemos sacarnos interpretaciones de la manga, porque la gráfica no decía que que fuera a nivel mundial, ni que estábamos hablando de, bueno, que nos referíamos al lenguaje. Podría ser escrito, no hablado, pudiera ser escrito.
o pudieran ser libros escritos en cada uno de esos idiomas. Entonces, y luego decir que es mundial, bueno, ahí hay una dificultad, por eso están marcadas en amarillo. ¿Se entiende el sentido de la observación? Pasamos a la gráfica 4, una gráfica muy interesante y que corresponde a cuál es la variable en esta gráfica, jóvenes. Cantidad de casos de... Sí, la variable es contagios, ¿verdad? Total de contagios de COVID. Bien. ¿Y cuál otra? Tiene un nombre muy largo la variable. Y entonces, como tiene un nombre, contagio de COVID-19 desde el primer contagio. O desde el primer caso. Entonces, otra vez, la descripción, como vean, es correcta. La que está en medio es verde, ¿eh? Parece de otro color, pero es verde. Todo en verde. El último también podría estar en verde, pero habla de los diferentes países de América Latina. Y no está abordando todos los países de América Latina, sino que solamente están abordando 10 diferentes países. En el comentario de en medio, en la descripción de en medio, los nombran todos los que están. No hay mayor problema. Y bueno, cuando hacemos esta descripción o interpretación de la tabla de manera muy sintética, debe quedarnos en la mente sin ver la tabla, imaginarnos qué es lo que nos están presentando. Es un doble juego. Por un lado, la síntesis que va en la tabla y por el otro, este ejercicio de describir la gráfica también va en ese sentido, ¿no? De que se describa con la mayor especificidad, pero que lo hagamos de manera muy sintética. Vamos con la gráfica 5. Vean ustedes, están en verde prácticamente todas las descripciones que realizaron. Todas correctas, pero unas más precisas que las otras. Quizás la última es correcta, no hay problema, pero demasiado sintética, que no nos permite apreciar toda la información que aparece en esa gráfica. ¿Algún comentario? Bueno, hasta acá ya medio modelé cómo vamos a interpretar estas gráficas. Ahora les toca a ustedes. Por favor, cada equipo lee lo que aparece
allí escrito, lo compara con los otros dos para decir en qué se parecen, en qué hay diferencias. En lo que se prepara les voy a señalar, lo amarillo, ya les había dicho, hay problemas, no se analizan. Uno, y lo que esa gráfica, las dos no pueden ser variables dependientes. Son mutuamente dependientes para la edad, para ese grupo en particular, porque en otros casos, pues el peso nada que ver con la estatura, o la estatura poco que ver con el peso. Y está en azul allí, lo que les marqué en azul es porque hay un problema conceptual. El sexo, las categorías de sexo son hombre, mujer, otros. Por el intersexo u otras clasificaciones que podemos hacer desde la medicina. Masculino y femenino corresponden a categorías de la variable género. Entonces, ojo, ya desde que hay un elemento conceptual diferente, no podemos, en nuestro contexto científico, no podemos hablar como si fueran sinónimos. Hay que corregir. Y los dos rojos que están allí, recordarles que en español los numerales de un dígito se escriben con letra. Ahí debería decir, se manejan dos colores escritos con letra. Muy bien. Y espero que ya les haya dado tiempo para que se pusieran de acuerdo y nos hagan el análisis de sus respuestas. Pues en este caso, nos faltó poner una gráfica. Y nuestro error fue poner que ambas son variables cuando realmente una depende de la otra. Bien. Y no tendríamos que ponerle situación de dependencia. Nada más el comportamiento de las variables peso y estatura. Muy bien. ¿Qué dicen los otros dos equipos? ¿Siguen allí, jóvenes? ¿O se fueron a comer y yo estoy hablando nada más? Aquí estamos, doctor. Ahí están, Luis. ¿Qué dicen los otros dos equipos?
Bien, así es. Sí, Gregorio, peccata minuta, ¿no? Es ortografía, pero cuenta por la calidad del trabajo, te demerita cuando tenemos situaciones como esta. Va la siguiente. Bien, yo ya no voy a hacer observaciones, las hacen ustedes. La de mi equipo es la última, la que dice la gráfica muestra la disminución del ingreso per cápita en el año 2018 comparado con el año 2010. Pues primero que nada es muy corta, muy breve la descripción que pusimos, pero comparándolo con el título que debería ser, lo estoy checando. De verdad están hablando de una variable que no aparece en la gráfica. Sí, solo pusimos bien lo de pictograma y que era comparativo, pero lo demás no. Exactamente, y no era una gráfica, era un pictograma. De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, va la gráfica 8. ¿En qué unidad de medida o unidad de medición está esa variable? Las dos variables. En cuartiles. Cuartiles, claro. Por esto es que porcentajes y percentiles están marcadas en amarillo. Recuerden que ya habíamos platicado también sobre cómo se elaboraron estas gráficas de
para evaluar el estado nutricio o el crecimiento o el desarrollo, más bien crecimiento, no desarrollo, el crecimiento, y que tiene que ir en función del peso y de la talla. Y podemos ver, ya las vieron en pediatría, las están viendo en pediatría, ¿no? Sí. Entonces, tienen ustedes que familiarizarse con estas gráficas, entenderlas, porque durante el internado y el servicio social van a estarlas utilizando. Cada vez que valoren a una criatura en cuanto a cuál es su crecimiento, pues y estado nutricio, cuando utilicen IMC, van a tener que ver que utilizarlas y deben conocerlas bien. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es ese 5? ¿No? ¿Qué es ese 50? Bien. La gráfica 9. ¿Es una gráfica o es un pictograma? Es un pictograma. ¿Y qué dice el equipo que dice que son barras? Ven ustedes que por un artificio de la presentación o como lo hicieron, parece una gráfica de barras, está bien marcadas las barras, pero introdujeron un dibujo, un pictograma, y entonces ya nos queda ahí la duda, ¿no? Bueno, ¿qué es una gráfica de barras o es un pictograma? Puede ser las dos o puede ser lo que más aparezca de primera intención. No tiene mucho caso discutir, ¿no? Si es una cosa u otra. Sin embargo, tenemos que fijarnos para no inducir errores en la apreciación. Ustedes ven que la última barra sobrepasa con mucho las unidades de medida que está en la cantidad, la frecuencia de personas, y entonces dices, bueno, ¿hasta dónde llega esto? Y recuerden que en la definición de pictograma, pues decía que es proporcional a la frecuencia de las observaciones que tenemos. No puede quedarse así totalmente abierto, ¿no? Sino que debe ajustarse. Termina en 200,000, pues en 200,000. Ahora, termina en 200,010, pues tendrá que hacerse una muy pequeña acotación de que está más grande la figura, pero no la última figura, recuerden, está muchísimo más grande, rebasa. Muy bien. Pasamos a ver, ese equipo que dijo que no hay lugar a extrapolaciones, ¿a qué se refieren con que no hay lugar a extrapolaciones? Me quedé con la duda. ¿Qué querían decir? ¿Cuál era la idea de hacer ese último enunciado?
Julio, ¿perteneces a ese equipo? Que no se han anotado en el chat. Nada más tengo 6 personas. No olviden que ahí es donde estoy tomando la asistencia. Copio y pego en mi registro de asistencia. Digamos, ¿qué pasó con ese equipo? Es el equipo de Gregorio, si mal no recuerdo. ¿Qué querían decir con sin extrapolaciones? No va en cuenta la calificación. Recuerden que cuando tenemos una dificultad, permite que todos aprendamos. Ustedes me dicen, queríamos decir tal situación, y va por allí. Y adelante. ¿Ya? Entonces lo que no era extrapolación, era traslape. Ya, muy bien. Sí, porque recuerden que extrapolamos cuando vamos de una muestra hacia una población, cuando hacemos esas inferencias o extrapolaciones. Pero yo creo que en función de lo que me acabas de decir, Gregorio, era traslado. Muy bien. Vamos con la última. Creo la última. 9, 10. Lo que está escrito en rojo o guinda, yo lo anoté. No son cuartiles, son quintiles. Está hablando de 20%, entonces son quintiles. Y nuevamente vemos que hubo un equipo en que no sabía si era una gráfica de dispersión. Ya vimos las gráficas de dispersión y entonces era más bien, como dice ahí, posible gráfica sectorial. ¿Podría ser una gráfica sectorial? Claro que sí. Aunque lo dudan, dice, bueno, es una gráfica sectorial, una forma de hacer. No todas las sectoriales van a estar eh, haciendo un círculo. Sino que cuando hablamos de sectoriales que nos están estableciendo los sectores y la forma en que lo ilustran, nos permite hacer esa diferenciación. Y entonces sí, efectivamente era similar a cuartiles, pero ya les digo, no eran cuartiles, sino que son quintiles. Y bueno, ya vemos las otras dos, ya habíamos hablado de esta gráfica en algún momento, ya se las había presentado.
y vemos que el último equipo hace una interpretación o una descripción bien sintética, más bien hace una interpretación, y el primer equipo hace una descripción e interpretación. Y el equipo pues se queda, hay dudas ahí en cuanto a lo que es, pero el equipo de Gregorio, pero espero que ya queden aclaradas sus dudas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? Bueno, con esta actividad ya voy a dar por concluido esa etapa del análisis descriptivo, de la etapa descriptiva dentro del plan de análisis estadístico y dentro del plan de presentación de resultados. En donde todavía, o sea, lo retomé porque no habíamos abordado completamente este asunto de las gráficas y creo que ya con esto puede ser suficiente, y si no es así, pues me lo harán saber. Volviendo de vacaciones, ya entraré de pleno con las pruebas estadísticas. Como les comenté en algún momento, por la naturaleza y la escala de medición que aplicamos a las variables, abordaremos pruebas estadísticas no paramétricas para el contraste de hipótesis, de las cuales retomaré 3 de la familia de G cuadrada. Y no es que yo las retome, sino que así está planeado en el programa de estudios de ustedes. Y cuando en situación muy específica tendremos que utilizar la prueba exacta de Fisher. Y ya señalaremos cuáles son esas condiciones. Como no van a salir de vacaciones, van a estar en casa, pues yo les recomiendo que adelanten lo más que puedan con sus protocolos de investigación. Porque la parte esta de las pruebas estadísticas un poquito densas. Y se llevan tiempo en comprenderlas. Una vez que las comprenden, pues queda ya dice, bueno, ¿por qué no lo había entendido si no es tan difícil? Pero se lleva su tiempo la comprensión. Así que si tienen tiempo, pues échenle una mirada al Daniel, o bien vayan a Fisterra, revisen la prueba de G cuadrada de Mantel-Hansel, la G cuadrada para muestras independientes, la G cuadrada para antes y después en un mismo grupo, que es la prueba de McNemar, porque esas van a ser los que vamos a revisar. Les envié también un material generado por varias universidades mexicanas que creo que le servirá muy bien al equipo que está pensando abordar los procesos de presión o los de Burnout, quizás cambiarlos. Ahí hay definiciones interesantes y herramientas que pueden utilizar en vez de las que estaban proponiendo. Tendrán que revalorarlo, echarle una mirada a la bibliografía, que también está actualizada. Si les llegó ese documento, no lo han visto todavía. Ese se los envié desde antier.
Y si no les llegó, por favor que alguien me avise para que yo se los ponga de inmediato. ¿Preguntas, comentarios? Yo tampoco pienso salir de Mérida. Igual que ustedes, lo único que va a cambiar es mi día a día. No tengo ya el tiempo específico para sentarme frente a la pantalla. Haré otras cosas. Sin embargo, siempre reviso mi correo y estoy en la mejor disposición de que trabajemos despacio ese protocolo y vayamos avanzando para que, como les comenté en alguna ocasión, tengan ustedes un protocolo metodológicamente fuerte, estricto, aprendan cómo se hace y bueno, digamos, eso se hace bajo asesoría. Desde ahí les ofrezco la asesoría, si quieren ustedes aprovecharla, pues ahí estoy, ¿no? A disposición. Igual que he comentado con mi grupo de quinto, ellos están en la mejor disposición, ellos ya hicieron el compromiso, sí, 2 veces por semana me van a mandar material, pero ya les digo ellos, la situación en que están, ¿no? A mitad de mayo yo debo entregar calificaciones, ya nada más tienen el mes de abril para consolidar sus protocolos de investigación. Ustedes todavía tienen un poquito más de tiempo. Pues si no hay preguntas, comentarios, no olviden su qué aprendí. El que aprendí, hoy no puse objetivos de aprendizaje, creo que se los voy a enviar porque así guían y ven si lograron o no el objetivo de aprendizaje. Recuerden, no es describir lo que hicimos. Hacía tiempo que quería hacer ese comentario. Primero, no todos ni todas están enviando sus que aprendí. Hay un grupo muy específico, los reconozco muy bien, a ellos son siempre, sistemáticamente. Quienes no lo están haciendo, bueno, pero están perdiendo la oportunidad de consolidar su aprendizaje y están perdiendo puntos porque eso se califica. Y quienes lo están haciendo, pero no lo están haciendo de la forma que esperaríamos, que es ¿qué aprendí? No ¿qué hicimos? ¿Qué aprendí? Porque han escrito, no, la maestra hizo esto y dijo aquello. No, eso es lo que hago. Pero yo quiero saber qué aprendieron. ¿Lograron entender lo que decía el objetivo? ¿Lograron ese nivel? ¿Avanzaron? He tenido a veces comentarios de ustedes como, no entendí tal situación. Y 2 semanas después dice, ya logré el objetivo de aprendizaje del día 2. Tal, ¿no? Entonces eso es lo que espero, que vean cómo van logrando esos objetivos de aprendizaje. Muy bien, jóvenes, pues si no hay preguntas, comentarios, pues voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Y nos vemos regresando de vacaciones. Aunque si ustedes desean por equipos una asesoría personal por videoconferencia, pues también la podemos programar. O solamente quieren que revise el documento, también lo puedo hacer. Pues que disfruten, que descansen sus vacaciones. Nos estamos viendo. ¿Cuándo? En abril, no sé exactamente qué día, pero el primer martes de vacaciones, volviendo de vacaciones, estaremos nuevamente en sintonía con ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Igualmente, doctora. Una pregunta. Gracias, doctora.
Sí, una pregunta. ¿Quién quiere una pregunta? Esas sesiones que podríamos programar personales para el equipo, por correo, lo programaríamos. Sí, Moisés, yo reviso mi correo. O tienen mi número, ¿no? ¿Alguien tiene mi número? Si no, dime. No sé si el representante lo tenga. Ahorita se los envío. Lo pongo en el chat. Ok, doctora, gracias. Porque a veces los 92.7 luego pasan cosas con el servidor de la UADI y podemos quedarnos. Ya una vez me quedé sin comunicación por correo y les estoy enviando mi correo alterno. Para que lo tengan por si tuviéramos alguna alguna situación, ¿no? De que se cae el sistema y dura varios días. Es L de Luisa, R de Rojas, con minúscula, las dos primeras, LR, y ya los numeritos. ¿Algo más, Moisés? No, sí, todo, doctora, gracias. Bueno. Muy bien, pues jóvenes, nos estamos viendo, vamos a comer también. Gracias, doctora. Provecho. Hasta luego. Hola, gracias.